Buenas tardes a todos y todas. Esta es una nueva entrega del ciclo Las palabras y las cosas y las ciencias. Y hoy estamos reunidos para pensar las derechas, para desnudar los mecanismos de dominación que despliega el poder, que es muy exitoso a la hora de invisibilizarlos y de invisibilizarse. Precisamente la visibilización del poder ha sido uno de los ejes de este ciclo. Y para abordar el tema tenemos dos invitados muy especiales. Jorge Alemán, que es psicoanalista, poeta, escritor. En 1976 se exilió en España, donde vive desde entonces. En sus trabajos hay una preocupación por articular psicoanálisis, filosofía y política, y dan cuenta de ello títulos como Capitalismo, Crimen Perfecto o Emancipación, Pandemonium, Notas sobre el Desastre, y más recientemente Ideología. Sus escritos han sido traducidos al ruso, al francés y al italiano. Y además contamos con la presencia de Carlos Raimundi, que es abogado, político, docente universitario, fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en varios periodos, posee trabajos sobre política internacional y regional y actualmente es el embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos. Y la primera pregunta que me surge es, ¿las derechas o la derecha? Los antagonismos al interior de las derechas, ¿son relevantes a la hora de pensar estrategias para el campo nacional y popular? ¿O por el contrario, cuando las derechas sienten una amenaza, se abroquelan, actúan en bloque? Bueno, a ver, yo en primer lugar lo que puedo decir es que bajo lo que denominamos genéricamente el mundo neoliberal, se ha construido un nuevo tipo de razón del mundo, un nuevo tipo de racionalidad. La racionalidad neoliberal de la que estaba hablando antes se caracteriza precisamente por erosionar todos los vínculos sociales, por generar un tipo nuevo de relación en donde las subjetividades están confrontadas todo el tiempo a una precarización, a un desamparo radical, a la imposibilidad de hacer una lectura de sus legados, las propias velocidades, las aceleraciones propias del neoliberalismo generan un mundo en donde hay una especie de mandato de vivir en un presente absoluto, de que se destruyan, digamos, los puntos en donde se hace posible una lectura retroactiva de la historia. Y bueno, esto a la vez lleva a una crisis de las derechas tradicionales. Las derechas liberales y conservadoras ya no poseen el mismo ámbito o no poseen la misma consistencia de legitimación que tenían durante el capitalismo industrial. En la nueva racionalidad neoliberal, como hay tal grado de descomposición del tejido social, esas derechas blandas, para decirlo de algún modo, o derechas liberales o derechas conservadoras, van perdiendo lentamente su vigencia, su eficacia simbólica, podríamos decir, y entonces ha surgido una especie de nuevo monstruo, que es una agenda, no más que un determinado personaje político, eh, híbrida, porque está compuesta por elementos muy heterogéneos, que intervienen sobre las derechas clásicas. La nueva agenda de las ultraderechas, el primer efecto que ha tenido es precisamente su grado de intervención en lo que eran derechas históricas. Por ejemplo, supongamos acá en España, el Partido Popular, que era una derecha de herencia franquista, ya está absolutamente intervenida por Vox y la ultraderecha. En Francia, al lado de Le Pen, para esto hay que tener ya mucha imaginación política, ha salido un nuevo partido que está a la derecha de la ultraderecha, ese partido de la Reconquista, que según su lectura, después de la derrota de Napoleón, Francia entró en crisis. Aquí también hay un delirio con Colón y con el imperio, que sea, si hace años hubiéramos dicho que se iba a restablecer, a todo el mundo le hubiera parecido delirante. Pero todo esto es posible gracias a que
en esta nueva agenda de las ultraderechas derechizadas, porque es muy porosa la relación entre derechas y ultraderechas, ha surgido esta nueva construcción de subjetividad o de producción de subjetividad. Esto Michel Foucault lo vio muy bien en su primer seminario del nacimiento de la biopolítica, que el neoliberalismo iba a ser un gobierno de las almas, iba a ser una especie de pastoral, iba a ser una especie de, dado de que no podía legitimarse clásicamente bajo el modo de las derechas liberales o conservadoras, no tenía otro destino que tratar de producir subjetividades que estén a la medida, vamos a decir, o en proporción a lo que el régimen neoliberal impone como despliegue, ¿no? Para eso ha sido necesario, además, desmontar, como dije antes, los distintos legados políticos. Esto no pasa en la totalidad de la población, son segmentos, y por eso es una hibridación muy heterogénea, donde puede haber ingredientes de las derechas extremas clásicas, como puede ser el fascismo, como puede ser el franquismo, pero no se reducen solo a eso, hay elementos nuevos, hay un modo de promover el odio en el interior mismo de la democracia. El odio no hace al pueblo, no constituye pueblo, pero sí constituye masa. Eso lo explicó muy bien Freud. Y sí, ese sentimiento de culpabilidad que hay en muchísimos sujetos por haber perdido todo, por no encontrar un lugar en la sociedad, por no encontrar ningún proyecto de futuro, por tener un horizonte de precariedad y de vulnerabilidad muy grande, esa culpa bascula hacia el odio con mucha facilidad, y las ultraderechas tienen un saber especial para tratar ese sentimiento de odio, que incluye también a los progresistas. Es decir, los progresistas son vividos por esos sectores de la ultraderecha como formando parte de aquello que es absolutamente odiable. Días pasados, y aquí termino mi primera intervención, tuve la oportunidad de conocer a la ministra de Trabajo de la coalición que gobierna en España. En España gobierna el Partido Socialista junto con Izquierda Unida, que procede del Partido Comunista, y con Unidas Podemos. Y conocí a Yolanda Díaz, que probablemente sea una de las ministras más sobresalientes del partido que gobierna. Su procedencia es el Partido Comunista. Y ella me dijo que no podía ir a un debate con la líder del PP, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Isabel Ayuso, porque la verían a ella como la rubia progresista, eh, elitista y absolutamente odiable. Y en cambio, a la señora Ayuso, que la ultraderecha la tiene como un fetiche, la verían como popular, habla con el acento madrileño más rancio, es muy idiosincrática. Entonces, con este ejemplo quiero señalar que ahí hay un problema, que mientras que las izquierdas necesitan argumentar, necesitan explicitar causas históricas, dar cuenta de sus proyectos, la otra señora ganó las elecciones hablando de los berberechos, la caña de cerveza, y la propia Yolanda Díaz, que tal vez sea una de las funcionarias más brillantes que tiene el gobierno de la coalición en España, se verían apuros en un debate. No, si hubiera sido un debate como los de antes, en donde los argumentos hubieran tenido un cierto peso, ella se hubiera podido desenvolver muy bien porque es muy brillante, pero en el aluvión que transforma los encuentros esta señora, que utilizó como consigna comunismo-libertad, cuestión que copiaron luego en la Argentina. Ahora estuve 2 meses en Argentina y vi que lo de comunismo-libertad hizo fortuna, prosperó. Bueno, es imposible debatir, y me dijo que por ahora no se va a presentar a ningún debate con ella, porque realmente es cierto que hemos llegado a un punto en donde hay que encontrar una forma nueva de tratar todo esto. Señalo también, por último, que la pandemia le ha generado un campo mejor a las ultraderechas o a las derechas ultraderechizadas, porque la pandemia finalmente, por un lado, se ha generado la idea de la imposición del Estado, ¿no? Es decir, no, el Estado no tiene más remedio que imponer las condiciones sanitarias, y las ultraderechas
han invertido las cosas y ahora ellos son los transgresores y desinhibidos, y muestran a esas imposiciones como cercenamiento de las libertades, ¿no? Y por otro lado, la pandemia no ha generado un tejido solidario, ha generado más bien un mundo de cálculos egoístas. Todo el mundo espontáneamente le dice, me voy a dar la vacuna ahora, si puedo viajar el próximo mes. Bueno, nadie quiere renunciar a nadie. Hay chicos que se hacen un test antes de ir a la fiesta, en el mejor de los casos, otras veces no. Pero lo que quiero decir es que hay un cálculo egoísta predominante con la pandemia. No hay un efecto. El tratamiento debe ser colectivo, pero sin embargo la subjetivación de la pandemia no ha generado, y de hecho no ha tenido ni siquiera, por ejemplo, en España hay un 90% de vacunación, y no estamos seguros de que eso tenga una buena traducción política para el gobierno progresista. En Argentina pude comprobar que, habiendo sido un país que tenía una sanidad muy frágil, se hizo una vacunación bastante exitosa, bastante notable, bastante seria, y sin embargo no ha tenido tampoco su traducción política positiva, ¿no? Bueno, entonces todas estas cosas nos dan a entender de que efectivamente ha tomado en la escena algo nuevo, ha aparecido algo nuevo. Todo fenómeno histórico sabemos que tiene sus invariantes históricas, es decir, la derecha española es antifranquista, la italiana tiene rasgos del fascismo mussoliniano, pero a la vez tienen algo nuevo, que son neoliberales, que a la vez no tienen nada que ver ni con los nacionalismos fascistas, ni con la presencia del Estado del fascismo, sino que por ejemplo, en el caso de Milei, que quiere dinamitar según el Banco Central, o aquí que quieren sacar todos los impuestos que puedan redundar en beneficio de los públicos. Bueno, esto es a grandes rasgos una primera descripción, ¿no? Bueno, me toca a mí. Bueno, primero que nada, agradecerle a Mónica y a las personas que han organizado esto, y segundo, expresarles mi gran placer por poder compartir con Jorge Alemán, porque para mí es más que una referencia, digamos. Ha sido un faro en todos estos últimos años, ¿no? Bueno, muy amable, Carlos, para mí. Iluminador. No, de verdad, Jorge, porque hay que decirlo. Mira, siempre lo escucho a Alejandro Dolina, y él reniega de cuando lo elogian, porque dicen, me elogian, pero no tienen idea de lo que hago. Es más una formalidad, pero yo he seguido todos estos últimos trabajos tuyos, así que para mí han sido tremendamente iluminadores, así como he seguido el curso que hiciste con la Facultad de Periodismo de La Plata, nosotros en la época, que después dio seguramente origen a esta última publicación. Carlos. Sí, claro. Lo hicimos para los comedores populares. Claro, sí. Extraordinario. Además yo soy docente de esa facultad, la quiero mucho, y he seguido inclusive, un par de intercambios que tuviste con Santoro, pero básicamente con Íñigo. Recuerdo charlas en un café, que es un programa que tienen ustedes seguramente, que hacen como una charla tomando un café. Sí. Con Íñigo Errejón, así que la verdad que muchísimas gracias por todo esto. Y entre las cosas que he tomado, vinculado con este tema de las nuevas derechas, si no interpreto mal, Jorge, vos has dicho, históricamente, los sectores de izquierda, los sectores progresistas, o como lo llamemos en cada uno de los contextos, han tenido la función de conmover el statu quo, de conmover, de tratar de sacar a la sociedad de la situación de privilegios. Y las derechas siempre tuvieron el papel de preservar ese orden. Pero está tan cambiado todo que una de las características de estas nuevas derechas es caotizar el sistema, es desordenarlo de manera absoluta, es decir, es emitir un juicio ahora y dentro de 30 segundos emitir el juicio contrario,
con absoluta impunidad, sin ninguna pretensión de que haya un encadenamiento lógico entre una aseveración y la otra. Siguiendo con algunos ejemplos, en las puertas de Brandenburgo se manifestaron en contra del manejo estatal de la pandemia los neonazis y los libertarios, en una misma marcha. Entonces decís, ¿y dónde está el hilo conductor de eso si históricamente representan visiones desde las categorías ideológicas tradicionales, representan visiones antagónicas? Bueno, y yo creo que no es, porque otra de las cosas que he tomado de vos, Jorge, es que estas características, no quiero caer en idolatrar los términos, pero estas nuevas derechas con algunas características fascistas son al mismo tiempo neoliberales. Parecería que hay una contradicción ahí, y yo he tomado de vos que esto no es una contradicción, esto no es la contracara del neoliberalismo, es el corolario, es como una especie de desembocadura. Sí. No, el neoliberalismo llevado a los extremos a los que fue llevado no podía salir de otra manera que con este tipo de construcciones. ¿Por qué? De construcciones. ¿Por qué? Porque ha sido tal la concentración, el desamparo, el desprecio, la pérdida de identidades, la pérdida de lazos, que en lo único que se puede aferrar ahora a determinados grupos es en lo suyo, en lo individual, en lo de su colectivo más próximo. Yo lo he comprobado, termino con dos cosas. Primero, las derechas tradicionales, y aquí incorporo un elemento que me parece sí distintivo, que es el papel del Estado, se disputaban el control del Estado para controlarlo y administrarlo en función de sus intereses de clase. Churchill era de un partido de derecha, De Gaulle era de un partido de derecha, pero manejaban el Estado, es decir, disputaban para obtener la conducción política. En Argentina, la derecha del siglo XIX, oligárquica, construyó el Estado, formó la Casa de la Moneda, la Junta de Granos, la Junta de Carnes, el Banco Central, se formaron en la década del 30, en la década infame, es decir, era una derecha para la cual el Estado existía. Esta gente lo que necesita es disolver el Estado. ¿Y por qué creo esto? ¿Y por qué creo que no hay tal contradicción? Porque la disputa profunda de modelos de gobernanza, me parece, en el mundo, tiene que ver con que cuando uno mira el volumen de recursos que manejan las bancas privadas y las bancas en la sombra, porque no la banca que te da un crédito para que te compres una casa, sino la banca que se beneficia con la multiplicación de los activos, de los derivados financieros. Comparado con los bancos centrales, hay diferencias de decenas de veces a favor de lo privado. Pero además, ejercen el liderazgo tecnológico. Es decir, los laboratorios de Monsanto, de Bayer, de Syngenta, de las empresas de distintas nacionalidades, manejan recursos infinitamente superiores a los departamentos de investigación y desarrollo, o estatales o de las universidades públicas. Entonces yo me pregunto, en nombre de esos monopolios, ¿por qué yo que he sido mucho más capaz de acumular recursos y que además lidero la tecnología, me voy a tener que someter a las reglas de la política? Yo tengo que manejar la política, yo tengo que administrar lo público, y lo administra no desde la lógica de ver cómo se distribuyen los bienes universales, sino desde la única y exclusiva lógica de la acumulación de capital. Y ahora, cuando se tienen que unir, se unen. Yo lo estoy viendo, lo he visto en Perú, lo estoy viendo en Chile. En Chile hay un candidato de ultraderecha que lo va a apoyar la derecha clásica no va a ir al otro lado. Vargas Llosa
se juntó con Fujimori porque era menos peligrosa que un candidato plebeyo, y así sucesivamente. Así que en Colombia es probable que se polarice la elección con un polo progresista que puede ganar en primera vuelta, pero que después va a tener que sufrir la unión de toda la derecha en segunda vuelta. Así que son características distintas, pero se unen en la simplificación de este mensaje contra el comunismo, o en el caso de Colombia, contra la guerrilla, porque el candidato es un hombre que tiene un pasado muy lejano, pero en un movimiento guerrillero. Entonces, la simplificación del mensaje, a partir de esa ruptura de lazos, de esa cultura del odio que vos señalabas, hace que se vayan uniendo y polarizando con los sectores progresistas, que todavía no logramos detener ese impulso, ese ímpetu, ese crecimiento de estas nuevas derechas. Sí, sí, bueno, en primer lugar, te agradezco, Carlos, tus palabras que me emocionan, porque que alguien como vos te hayas demorado en estas cosas que hago me emocionan. Y le agradezco a Mónica que me haya dado esta oportunidad. Has descrito muy bien, mejor que yo, la especificidad de estas ultraderechas que tienen esta dificultad en ser nombradas, porque precisamente hay que utilizar la palabra neoliberalismo con la palabra ultraderecha, o la palabra neoliberalismo fascista. Entonces hay verdaderamente una tensión interna en el mismo modo de definirlas, porque como has dicho muy bien antes, la estructura del neoliberalismo, su desarrollo ilimitado, su reproducción incesante y sin límites, no puede ya permitirse el control democrático político clásico, y de allí que, como lo intenté decir al principio, las derechas, hombres como Churchill o como De Gaulle, es decir, los hombres que todavía tenían un horizonte de Estado público, les sobran, y en cambio estos grupos agitan una estética de ultraderecha, pero en el fondo presionan hacia esta destrucción, digamos, neoliberal del tejido social, de la cosa pública, de la experiencia de lo común, e incluso de la relación entre generaciones, porque son muy pocos los privilegiados que pueden vivir en un mismo país toda la vida, ¿no? Eso vuelve un problema para la izquierda, porque la izquierda pasa a ser conservadora, es decir, la derecha es la que va a poner a patas arriba al mundo, a la familia, a las estructuras de la educación pública, bueno, a todo lo que eran los ingredientes claves tanto del contrato social como el de las llamadas instituciones, o el de la institucionalidad y la gobernanza. Con lo cual la izquierda pasa a una posición conservadora, que sí, se puede permitir cuestionar el régimen patriarcal, o puede defender los derechos igualitarios, o puede, en fin, defender el LGTBI, reabrir un nuevo ámbito simbólico con el feminismo, pero en esencia después tiene que defender la producción, tiene que defender las leyes, tiene que defender el Estado de Derecho, y por lo tanto toda esa dimensión transgresora, para utilizar la palabra de Carlos, ¿no? Esa tensión que las izquierdas tenían con el statu quo se ha evaporado, ¿no? Ahora la tensión con el statu quo la genera la ultraderecha, que aparece gracias a la destrucción de la verdad que ha realizado el discurso capitalista, es decir, que la verdad ya no es más operativa, que se puede decir cualquier cosa. Eso coincide con un diagnóstico, además, de filósofos muy importantes como Nietzsche, como Heidegger, que anticiparon un nihilismo para esta época, es decir, no que no hubiera valores, sino que los valores ya no valieran nada, que se multiplicara incesantemente y de manera contradictoria, y que no se pudiera establecer a lo largo del día nada que realmente sea consistente, porque es un juego monstruoso y siniestro que se practica todo el tiempo. Mientras el neoliberalismo se extiende, todos los días se dicen miles de cosas que son absolutamente contradictorias, porque la noción de verdad ya ha perdido su operatividad o su presencia simbólica. Esto condena a las izquierdas, un poco era el ejemplo que daba antes de la ministra de Trabajo, a tener que argumentar, a tener que referirse a la historia, a tener que incluso revisarse a sí misma y ser respetuosa de muchos legados que en otro momento hubiera criticado, pero ahora ya se entiende
que frente a esta extensión destructiva, supongamos, antes un programa de izquierda incluía cosas muy radicales, hoy ya es cuidar la salud, cuidar la producción, tratar de que las pymes sobrevivan, tratar de que el colegio público no pierda su dignidad. Bueno, son todos elementos que antes eran compartidos, era un pacto mínimo que había en la sociedad con la izquierda y la derecha. Ese pacto está roto. Y con esto termino, porque como lo ha explicado muy bien Carlos antes, hay una intención no explícita, pero de construir un totalitarismo en el interior mismo de la democracia y que el Estado sea un instrumento del proyecto de reproducción incesante del neoliberalismo. Con lo cual, y aquí termino, esto es muy importante porque lo vi en este viaje a Argentina, ¿no? Esa ecuación que se hacía antes de la ultraderecha se extiende porque el gobierno es débil. Si el gobierno verdaderamente pudiera satisfacer las demandas, no habría tal extensión de la ultraderecha. Me parece muy parcial ese argumento. La ultraderecha se extiende igual. O sea, aquí en España hicieron bastante bien las cosas y crece, porque es un fenómeno específico que no tiene que ver con, en Argentina he leído mucho, si el Frente de Todos hubiera resuelto todas las cosas que le quedan por resolver, todas las limitaciones estructurales que todavía tiene, todos los problemas que, digamos, entre la pandemia y el macrismo se han acentuado, bueno, pero no es verdad que el motivo por el cual, o la causa por el cual la ultraderecha crece, está en relación directa, por lo menos no se puede hacer un encadenamiento causal, de decir, bueno, claro, que no se ha actuado como se tendría que haber actuado y crece. No, la ultraderecha crece por un nuevo fenómeno que se está dando, de que cada vez hay más sujetos que ni la política, ni la verdad, ni el sentido de la historia le dicen absolutamente nada, y el odio es muy tentador, es una tentación potentísima, es un factor de cohesión muy grande, la oferta de poder odiar sin ninguna barrera es un veneno social que circula con muchísima fuerza, y bueno, ahí creo que hay que revisar esa teoría, porque era una teoría clásica de que cuando se cedía, ¿no? Viene desde Walter Benjamin, cuando una revolución es traicionada, viene luego el fascismo. No, aquí esto tiene esta ultraderecha de la que estamos hablando, que si bien tiene ecos históricos importantes e ingredientes históricos importantes, también tiene su propia especificidad y su propio modo de propagación más allá de lo que ocurra. Es decir, con lo cual se ha instalado, como dijo Carlos a lo último, qué hacer en el campo nacional y popular o en los campos progresistas cuando de verdad la lógica en la que nos movíamos, del sentido, uno dice la batalla cultural o la batalla del sentido común, pero es que a la ultraderecha esta no le interesa ni la cultura ni el sentido común, tienen sus propios dispositivos, están con dispositivos que están en una lógica distinta a la de la batalla por el sentido y al de la batalla cultural. Y ahí tenemos un problema donde no nos debemos desalentar, siempre está la insistencia en la militancia, siempre está el recurso de que hay muchas personas que se constituyen gracias a los legados históricos, y bueno, este es me parece una de las encrucijadas contemporáneas. Si me permitís, Mónica, porque claro, cuando responde Jorge, habla Jorge, y cuando me toca responder a mí, me da la impresión de que también habla él, porque las cosas que yo voy a decir las tomé de vos la dijiste mejor que yo. No, en absoluto. No. Yo he tomado para tratar de aplicar a la dimensión territorial y terrenal de la política categorías de análisis que para mí son infinitamente complejas y que vos las has simplificado tremendamente. Ahora, a mí se me ocurría, escuchando a Jorge, primero, parecen lunáticos. Uno lo ve a Milei y dice, este tipo está loco. Yo no sé si él individualmente está loco o no está loco, no lo sé, ni viene al caso. Yo creo que hay una racionalidad detrás de eso. Hay una que quizás sea ajena a su propia voluntad de construirla. Lo que quiero decir es que asumen una forma
antisistema, pero buscan crear un sistema, que es el del control ya no del Estado, a través del Estado, sino de los grandes monopolios en función de la tasa de multiplicación del capital. Que es algo parecido a la apariencia democratizadora que tienen las redes. Ustedes vieron que los chicos, ustedes le dicen, se sienten como que son libres en las redes, como que nadie les pone reglas, como que la comunicación está democratizada, y por encima de esa apariencia de democratización hay algoritmos que construyen categorías y sistemas, ¿no? Entonces, primero esto. Segundo, Jorge, en la primera respuesta habló del debate, cuando pusiste el ejemplo de la ministra de Trabajo con Ayuso, y claro, nosotros hemos caído, es decir, es tal la tendencia al cortoplacismo, a lo desechable, a lo evanescente, a lo que contribuyen tanto las redes, ¿no? Que es, hay que buscar un título, hay que buscar un impacto, hay que buscar reducir una reflexión a 140 caracteres, que yo tengo que ir a un debate donde en 45 segundos tengo que decir cómo se resuelve el problema de la educación en un país como la Argentina. Y además tengo un reloj atrás que me va marcando tic, 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 y cuando llega el punto, Bonelli me dice: señor, usted no fue capaz de decirme cómo es el problema de la educación o de la inseguridad, que es algo tan multidimensional en la Argentina. Es decir, ¿cómo hacemos para utilizar con inteligencia? Y en esto el poder ha sido, no es que sea, no sé si son más inteligentes que nosotros, pero han tenido más margen, porque cuando llega un gobierno popular, no se puede poner a planificar, debería. Yo soy de los que creen, digamos, a mí me ha tocado enfrentar una lógica de gobierno que es: no me hables de lo estratégico porque tengo que resolver la urgencia. Y yo creo que si en paralelo a la resolución de la urgencia no hay un pensamiento estratégico, la urgencia no solamente que no se resuelve, sino que se va agravando lentamente. Entonces, te decía, el poder, nosotros cuando llegamos, lo nacional y popular, cuando llega, tiene que llegar a reparar. Y mientras nosotros reparamos los desaguisados de eso, ellos siguen planificando a largo plazo. Entonces han sabido manejar el salto tecnológico, las redes, etc. Y nosotros nos tendríamos que adaptar a ver cómo llegamos a un público joven que se maneja con 100 caracteres. Ahora, si al mismo tiempo no recuperamos el tiempo del debate, el tiempo de la reflexión, el tiempo del análisis, no se puede explicar el problema de la inseguridad en 45 segundos. Hay que recuperar el tiempo del diálogo, de la conversación, y eso va en contra de esta tendencia de época, porque yo te he escuchado a vos, Jorge, decir: Ayuso hizo de la libertad de los madrileños de salir a tomar cerveza, construyó una subjetividad social y política. Y nosotros, para definir la libertad, es decir, la libertad es tomar cerveza, en un paso se define la libertad. Nosotros, para definir la libertad, tenemos que usar más pasos, mucho más pasos. Y nos resulta más difícil, más complejo. Bueno, hay que aprender a manejarse en esa dualidad de lógicas, dualidad de tiempo, donde tenés que utilizar herramientas de la época, pero al mismo tiempo tenés que recuperar otras herramientas que no son las de la época, porque si no, vamos a terminar absorbidos, digamos, por la lógica que nos impone este sistema, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Carlos. Además has dicho algo que es verdaderamente una de las tragedias actuales. Nosotros aparecemos para reparar lo irreparable en general, y ellos eso mismo lo destruyen en 24 horas. Es decir, que uno tiene una tarea, desde que se alejó de nosotros, por razones históricas suficientemente poderosas, la hipótesis de la revolución. Nuestra tarea es de reparación, es decir, la hipótesis de la revolución
tuvo un desenlace terrible, pero sí efectivamente proponía un corte, una ruptura con el sistema. Desde que esa hipótesis quedó cancelada por su desenlace trágico, estamos viviendo un tiempo de impas, porque la revolución ahora son ellos destruyen todo, avanzan sobre todo, y incluso nuestros propios medios ingresan en esta lógica que has descrito muy bien. Es decir, yo voy a algunos programas en Argentina donde en 3 minutos tengo que responder algo que hubiera merecido. En mi caso, yo siempre se los digo, bueno, tal vez hay personas más aptas que yo para esto, pero yo no puedo en 3 minutos definir esto que tengo la sensación que a veces se desaprovecha un poco la idea de que uno puede abrir ciertos debates, darle un cierto lugar a la teoría, ofrecer instrumentos de lectura, porque sin eso realmente es muy difícil. La vez pasada en una conversación que tuve con distintos militantes del conurbano, también hablé de eso, de que no dejen, en la medida de las posibilidades, que no dejen de estudiar, que no dejen de pensar lo que están haciendo, que puedan interrogarse por lo que están haciendo, porque si no, este dispositivo neoliberal funciona en un término adictivo, con un montón de jueguitos y con un montón de dispositivos, y como dijiste vos, esa sensación de libertad que tienen los chicos cuando entran a una computadora o cuando entran a un juego, es lo que verdaderamente tiene después un saldo de captura enorme, ¿no? Entonces, ¿cómo se vuelve a conectar el deseo con la política? ¿Cómo puede surgir de nuevo un proyecto de emancipación que, aunque no se verifique en el corto plazo, sea mantenido como un horizonte de vida, aunque uno no lo pueda comprobar? Siempre recordaré cuando Kant hablaba del imperativo categórico, él decía, yo no sé si la humanidad aceptará esto, pero sí sé que sin esto la vida no tiene sentido. Bueno, hay ciertos horizontes que valdría la pena, digamos, admitir y defender y hacerlos propios, más allá del resultado efectivo que tengan, ¿no? Y para eso sí, estoy de acuerdo con vos que eso que llamás estrategia es mantener un horizonte de posibilidad. Yo pienso ahí que Latinoamérica, y en Argentina en particular, tiene una herencia muy poderosa, por suerte, que hay todavía un tejido militante que siempre se renueva. En Europa, desierto comunitario, es decir, en Europa todo pasa por lo institucional, esa es la ventaja que tienen, de que son países institucionalizados, pero a la vez esa es la muerte que tienen, porque no hay nada que realmente se mueva por abajo, y cuando se mueve por abajo se ha empezado a mover en esta dirección fatal de las ultraderechas, ¿no? Que además han logrado estengarse con la tecnología, mientras se están alentando cosas muy tradicionales para que la gente se identifique a las mismas, como el imperio francés o el imperio español, los algoritmos siguen operando, ¿no? Doy como un dato que ya hay un montón de cosas donde ya la explotación no es que trabajás y te explotan porque se quedan con la plusvalía, con tu excedente. Ahora uno mismo paga para ser explotado, porque hay un montón de lugares donde uno tiene que pasar un montón de tiempo dando información de uno mismo para poder comprar algo, para poder tomar un Uber, para pedir algo, ¿no? Con lo cual, uno ha rellenado páginas en Internet, ha estado trabajando, ha regalado esa información y esa información vuelve a circular en el mercado como mercancía. Es decir, que se ha generado una nueva realidad que es que uno trabaja para ser explotado. Es decir, uno entra a un banco y se tiene que pasar 20 minutos haciendo juegos con el ordenador, con la computadora, y todo ese excedente, el otro día llegué a Buenos Aires y en el teléfono me salió bienvenido a Buenos Aires, ¿no? Quiere decir que la información se ha vuelto una mercancía de primer orden para la que trabajamos todos en generarla, pero no solo trabajamos para generarla, sino que pagamos para generarla, ¿no? Ese me parece un detalle que Marx, a Marx me ha asombrado, ¿no? Que uno paga por su propia
por su propia explotación, ¿no? Para uno mismo genera el excedente que va al campo de las corporaciones pagando. Y es verdaderamente una potencia sorprendente, ¿no? Ahora, perdón, si rompo algún orden de preguntas, No, y demás, dale, pero me dale. parece tan rico todo esto que... No, porque vos fíjate que cuando la derecha, vamos a tomar el caso argentino, cuando llegó el macrismo en diciembre de 2015, toma un país y gobierna de otra manera y hacen efectivas sus medidas de gobierno, su programa de gobierno, un programa de financiarización de la economía, de bajar el nivel salarial y de ingresos sociales de los más desfavorecidos. Si no les gustaba el plan Cunita, suspenden el plan Cunita. Si no les gustaba el plan Procrear, suspenden el plan Procrear y gobiernan de otra manera. Ahora, como ellos son un enviado nacional, nativo, del capital financiero globalizado, caen en el endeudamiento estructural. Entonces, cuando llega un nuevo gobierno, una nueva etapa de gobierno popular, no puede gobernar como quiere. No es que digo, yo entro y digo, me encuentro con el país que dejamos el 9 de diciembre de 2015. No. Y vuelvo atrás las medidas del macrismo. No. El endeudamiento nos condiciona de tal manera que nosotros no podríamos gobernar como quisiéramos, porque lo que tenemos que hacer es reparar ese problema estructural. Esto, punto uno. Punto dos, y esto no lo digo, no quiero que nadie lo tome como, como que estoy cumpliendo un rol de funcionario estatal, porque es una conversación intelectual y política. Hay una pregunta. Cuando yo te escuchaba hablar de la categoría de la revolución, ¿no? la categoría histórica de la revolución, yo digo, ¿es posible terminar con un modo de acumulación económica y financiera si no se repiensa el sistema de representación político e institucional que lo sostiene? Es decir, ¿se puede cambiar un modelo de acumulación económica con las herramientas de representación política que le es funcional? Esto pone en tela de juicio el valor de ciertas premisas clásicas de la modernidad republicana, demoliberal. ¿Por qué? Porque nuestros pueblos votan. No podemos decir que no votan. Ahora, votamos y tenemos más hambre, tenemos más deuda, tenemos más exclusión, tenemos más desocupación. Entonces, ahí ya no hay un correlato entre la democracia institucional y el bienestar, o el buen vivir, o como se lo quiera llamar. Y después hay otro punto que seguramente vos lo vas a poder desarrollar mucho mejor, que yo también lo he tomado de vos, cuando vos decís hay que unir, hay que hacer converger la lucha de los excluidos con la lucha de los oprimidos. Es decir, la cuestión de clase, yo te lo traduzco a palabras de política terrenal. La cuestión de clase con la cuestión de las minorías. Sí. ¿Por qué? Porque lo que está detrás de eso es un valor sistémico, integrado, de la igualdad, en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de poner una tabla rasa a las diversidades, sino de construir una plataforma a partir de la cual desarrollar, desplegar las diversidades. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la moda de cierta izquierda? Hacer una política que contemple al hemofílico, al celíaco, al que tiene este problema, pero no discute el fondo de la política integral de salud, que está construida a partir de la renta de los laboratorios y no de la salud pública. Es decir, esta cuestión de no solamente la política de las minorías, es decir, unir las dos cosas, ¿no? Unir los dos planos, el plano de la explotación del capital con
los excluidos de este nuevo sistema, que es mucho más complejo que lo que plantea el marxismo clásico, ¿no? Sí. Bueno, a mí me parece clave. La pregunta que hiciste antes verdaderamente llevaría a un seminario de investigación, porque yo creo que tal cual vos lo decís, el modelo este que se reproduce bajo el nombre de neoliberalismo o capitalismo, lo hace bajo unas condiciones formales e institucionales que si no se modifican es imposible transformar ese modelo de acumulación, ¿no? O sea que la pregunta me parece absolutamente legítima. La respuesta es difícil. Difícil ver, porque por un lado no podemos renunciar a la democracia, ¿no? Es nuestro horizonte irrenunciable. En todo caso podemos hablar de una radicalización de la democracia, pero por otro lado, como has dicho muy bien, la formalización institucional que hemos heredado de las democracias liberales ya no es suficiente para un verdadero proyecto transformador. Y a la vez no se puede incurrir en proyectos autoritarios, porque verdaderamente tenemos el trágico legado del desenlace de las revoluciones, que aunque tuvieron instantes igualitarios importantísimos que hay que seguir indagando, tuvieron un desenlace trágico. Así que ahí estamos, creo, en el centro mismo del problema. Yo creo, lo insinué así en el último libro, que tiene que haber un nuevo tipo de anudamiento que todavía está por pensarse entre la comunidad, la sociedad y el Estado. Son tres instancias distintas que deberían encontrar, por ejemplo, supongamos, en España hay Estado, pero no hay un anudamiento entre comunidad. Es decir, hay un parlamento, bueno, es decir, y cada vez esto sí tiene un campo abonado a la ultraderecha, porque la distancia que hay entre cualquier ciudadano o ciudadana con lo que está sucediendo en los parlamentos, cada día crece la brecha de una manera irreductible, es decir, la gente no se reconoce en eso que está sucediendo en los parlamentos. Y la calle es de las ultraderechas, donde, como dijiste vos al comienzo, coexisten los negacionistas, los ultraderechistas neonazis, y ahora también se han sumado antisistemas, que es una categoría muy rara, que tampoco tiene una definición política muy precisa. Así que es como dice la famosa y célebre frase de Gramsci, ¿no? Lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer. Es decir, es muy difícil responder a cuál sería, en un orden democrático, un tipo de... El que ensayó una respuesta fue Ernesto Laclau, con su teoría populista de aumentar la cadena equivalencial y articular cada vez más heterogeneidades. Ese aspecto puede ser tenido en cuenta, porque es verdad que no se puede solo considerar ya el campo de la explotación en clave marxista, sino que es lo que has tenido la amabilidad de evocar cuando yo he propuesto que también hay que tomar la opresión y ver, porque si no el feminismo, el LGTBI como campos autónomos se vuelven también encrucijadas neoliberales, se vuelven agendas, se vuelven... Hay una agenda feminista que se reparte en la publicidad, en las series, hay otra, y bueno, eso al final transita hacia la despolitización, ¿no? La cuestión es si hay un nuevo proyecto articulador, y creo que es lo que estamos tratando entre todos de buscar, articular en el sentido de Gramsci, en el sentido de Laclau, en el sentido de nuestras referencias históricas al peronismo, es decir, una voluntad nacional y popular que articule heterogeneidades. Esta es para mí la definición de un proyecto popular, ¿no? Sí, bueno, mira, yo te digo cómo resumo el concepto de populismo, que obviamente con mucho menos aristas de lo que lo ha tratado Laclau y lo has tratado vos, pero yo digo, así como la tenemos, la democracia institucional hace que el pueblo se pronuncie su voluntad,
pero después las decisiones de gobierno no tienen, aún de los gobiernos surgidos por ese pronunciamiento popular, no tienen nada que ver con la voluntad expresada electoralmente. No, Las experiencias que tenemos de gobiernos populares en el primer tramo del siglo XXI en América Latina, lo que hicieron fue acortar la distancia entre la voluntad popular y la decisión de gobierno. Es decir, reducir todo el efecto tergiversador de todo ese sistema de mediaciones. ¿Por qué? Porque la democracia clásica se ha mostrado claramente más permeable a las presiones del poder fáctico, que a la voluntad de los pueblos. Porque si no nos explica ¿qué pueblo vota a tener hambre? ¿Qué pueblo vota a tener crisis? Entonces, el pueblo vota y después hay crisis. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué cosas se permearon en el medio? Entonces, lo que hay que hacer es construir justamente este sistema articulador que vos decís, que acorte la distancia entre la voluntad del pueblo y la decisión de gobierno. A eso le llamo yo no defensiva, no culposa, sino contundentemente los populismos latinoamericanos de todo este sí, tipo. claro, Yo sí. saco pecho cuando hablo de esta palabra, no tengo que dar explicaciones, o mejor dicho, las doy, pero no en términos defensivos, sino de tratar de decir a dónde me paro. Ahora, y esta convergencia de minorías se me ocurría un ejemplo, el otro día conversando con un compañero de Perú, porque vos sabés que, bueno, el tema de Perú es muy delicado y el presidente Sí, tiene una vicepresidenta que viene del partido de izquierda orgánica, de Verónica Mendoza y demás, no es ella, pero viene de esa fuerza política, que es una izquierda más ideológica. La izquierda de Castillo es más plebeya. ujú, Y ahí te pongo la contradicción de las políticas de género. Es más, yo recuerdo, no sé si fue en marzo de 2017 o 18, cuando Cristina habla en Claxo, en el estadio de Ferrocarril Oeste, que dice, nosotros somos pañuelo verde, pero tenemos mucho pañuelo celeste. Y alguien dijo, no puede ser, no podemos hacer esa cosa. No, sí, porque vos tenés que construir mayorías. Y yo tengo que representar a ese sujeto plebeyo que no siempre es, eh, que no siempre es feminista, que no siempre plantea lo de la sociedad, la pero por superación de la supuesto. sociedad heteronormada, sino que Claro, hay claro. mucho, ¿no? Hay mucho de identidad. Este es el secreto de la articulación, precisamente. Un Claro, campo exactamente. de ideas que pueda a la vez conjuntarse. Yo creo que yo estoy volviendo ahora a Maquiavelo, me voy a dar un seminario sobre Maquiavelo, pero yo creo que si uno reconoce la autonomía de lo político, no puede constituir grupos que sean idénticos a sí mismos. Ese es un error gravísimo. Yo tengo un enorme respeto por las creencias religiosas. A mí me pareció acertada la respuesta de Cristina cuando dijo también pañuelos celestes. El propio Gramsci revisó en los cuadernos de la cárcel todo el problema del sentimiento religioso italiano. Es decir, ahí hay un montón de cuestiones ilustradas de la izquierda que deben ser revisadas, porque si uno quiere verdaderamente eh, participar de una voluntad nacional y popular, tiene que haber un lugar para todas las experiencias de estas características, sobre todo porque vivimos una época en donde las grandes autoridades simbólicas han sido destruidas. Entonces, si le quitamos la oportunidad a los sujetos de sus pertenencias, de sus identificaciones, le quitamos todo. Ya no existen ni las grandes figuras del padre, ni las grandes figuras políticas, ni los grandes hombres, ni las grandes mujeres. El neoliberalismo ha logrado provocar un sismo en eso. Entonces, los lugares de refugio que cada uno ha encontrado para soportar su vida deben ser respetados en un proyecto político articulador, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Es decir, ser Jorge, feminista y despreciar a la clase obrera no tiene sentido. Jorge, yo te dejo, te dejo después el cierre, pero un par de cosas que yo veo mirando la perspectiva de América Latina y las acechanzas que tiene la gobernabilidad de las fuerzas populares en América Latina.
la necesidad de construir grandes coaliciones que requieren indudablemente hacer concesiones ideológicas. ¿En función de qué? En función de la acumulación política. Porque, a ver, pongo un ejemplo. Ecuador, principal enemigo del indigenismo, el neoliberalismo. Principal enemigo del correísmo, el neoliberalismo. Pero como no se pudieron poner de acuerdo políticamente, gobierna el neoliberalismo. Esto es, dicho en otras palabras, lo que se logró hacer en la Argentina y lo que tenemos que preservar en Argentina. No claudicando en el debate ideológico, pero sabiendo que hay que preservar la acumulación política, porque una vez que perdiste las mayorías, perdiste la conducción del Estado, y ahí sí que es el desastre absoluto. Y lo último que me permito decir es sobre también otro tema que vos has escrito, que es el tema de la correlación de fuerzas, que no hay ningún militante que pueda no tener en cuenta ese tema. Ahora, yo sinceramente creo que cuando uno conduce el Estado, y aún un Estado vaciado, debilitado, como el que tenemos en esta época, condicionado, tiene una cantidad de herramientas. Una cantidad de herramientas para convocar movimientos sociales, para convocar gobernantes, sindicatos, para fijar una agenda que pueda confrontar con la agenda de los grupos desestabilizadores. Entonces, y creo que no están aprovechadas al máximo nivel todas las herramientas que tiene el Estado, en articulación obviamente con la sociedad, como vos lo decís. No tiene sentido ser una vanguardia estatal sin sujeto, y tampoco tiene sentido la resistencia pura por sí misma y crónica si no hay una posibilidad de administrar el Estado, el poder público. Ahora, me parece que tanto el Estado como la política están subutilizando sus propias capacidades, su propio liderazgo ético, su propio liderazgo pedagógico, la cantidad de herramientas que uno tiene cuando maneja una repartición pública de plantear. Te pongo un ejemplo. Los que negocian técnicamente con el Fondo Monetario son negociadores técnicos. Ahora, ese negociador no va con la misma fortaleza si tiene un pueblo que no tiene toda la conciencia, o si junto con él tiene un pueblo que tiene toda la conciencia del saqueo del cual fue víctima a partir de esa deuda ilegítima. Se negocia de dos maneras distintas. ¿No? A eso me refiero. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Realmente yo espero que a partir del encuentro de hoy, que se está dando en la plaza, yo he visto que en el Frente de Todos, en su interior, hay una suerte de dialéctica desgarrada que ya no tiene cura. Hay un imaginario que ve al presidente anclado en cierto alfonsinismo que no está interpretando lo que debería ser la orientación kirchnerista, y en el kirchnerismo a la vez veo a veces una exagerada tendencia a pensar que todo lo de Alberto es pura claudicación y que no. Y ahí espero que después de que la pandemia, o sea, espero que ahora que no haya tanto rigor, eso lo espero, entre la militancia, los sectores sociales, empiece. Es decir, yo creo que un gobierno es orgánico en la medida en que sea capaz de soportar muchas críticas internas. Como decía Maquiavelo, el tumulto no arruina la república, la fortalece. Ahora, a la vez hay que cuidar el lugar donde esos conflictos deben tener lugar, ¿no? Porque si no se cuida con un enemigo como el que hay enfrente, puede ser todo muy delicado, y además en el 23 pueden hacer mucho daño. Ya han hecho mucho daño antes y esta vez van a volver para hacer un daño tremendo. Así que espero ahí que de esta historia haya una resolución, no para evitar el conflicto. Son sensibilidades que se van a mantener distintas, diferentes, ¿no? Pero espero que se sepan cuidar, es decir, que entiendan que las condiciones de posibilidad de un conflicto también
están en relación a cuidar el espacio político, ¿no? Pero bueno. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Mónica, gracias por haberme hecho conocer a Raimundi. La verdad que ha sido para mí un honor. No, al Y me contrario. siento muy, muy satisfecho de, no sé, no todos los días me encuentro con alguien que tenga una función de esta responsabilidad y que tenga lecturas tan afinadas. Por cierto, Carlos, acaba de salir un libro de dos amigas mías en Estados Unidos, que son 7 tesis sobre el populismo, que está en inglés, pero bueno, ahora me mandaron la traducción en español. Es un libro bastante interesante. Un libro, Mañana lo salgo a comprar. Mañana lo salgo a comprar. Sí, sí. Luciana Perfecto. Cadalia y Paula Villiers. Listo. Bueno, Mañana salgo a comprar. Muchas gracias por Muchísimas esto. gracias, Mónica, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Realmente coincido con Carlos en que sos un intelectual faro y entregás con muchísima generosidad todos tus saberes y tu tiempo. Y muchísimas gracias, Carlos. Siempre que te convocamos has estado. Realmente fue un placer escucharlos a ambos. Está aconteciendo el acto del 10 de diciembre y este es nuestro aporte, considerando que Jorge, vos estás en Madrid y Carlos está en Washington. Así que este es el aporte nuestro a esta jornada que es muy esperanzadora. Chao y ojalá se repita.